Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes de 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante en esta lectura del Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús no oculta su propia identidad como hijo de Dios. Y, Él se presenta como alguien que tiene autoridad para, que ha estado presente durante la historia. De hecho, al hablar del patriarca Abraham, eh, provoca un conflicto con los judíos. Este evangelio se está dirigiendo a los judíos y ellos ofrecen resistencia por una manera diferente de leer la Sagrada Escritura. Ellos están leyendo la Sagrada Escritura como hechos del pasado. Y Jesús nos está diciendo en pocas palabras que esa palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, las tenemos que hacer vida. Tenemos que actualizarlas hoy para nosotros. Y que eso es lo que le da sentido a nuestra vida. El que es fiel a mi palabra, dice, no morirá. Es decir, no es que no morirá físicamente. Jesús está refiriendo a que el que es fiel a la palabra, el que la escucha, la actualiza, la asume, la hace propia, ¿no? Ese le encontrará sentido a su existencia. Y eso es lo más bonito de este evangelio. Asumir la palabra significa asumir, por decirlo así, las características del proyecto de Jesucristo. Una de ellas es el amor a los hermanos, el asumir la causa de los pobres, el sentir, el tener compasión, misericordia por aquel que sufre. Si lo hacemos nuestro, le encontraremos sentido a nuestra existencia. La palabra de Dios nos transforma, nos hace diferentes en ese sentido.
Vemos la dificultad de los fariseos que no se abren al camino de la esperanza. El fariseo quiere leer de manera literal los acontecimientos del pasado y tiene dificultad de traerlos a la vida actual. Lee la Sagrada Escritura como si fueran sentencias, mandatos, cuando los mandamientos realmente no son mandatos, son orientaciones para la vida. Y son orientaciones que tienen que ser actualizadas. Amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a nuestros padres, digamos, el origen de la vida. Eso es muy importante. No es solamente respetarlos, a los padres en este caso, sino el reconocer que ellos son co-creadores junto con Dios, dan vida y forman para la vida. De tal manera que la Sagrada Escritura, si somos fieles a la palabra, le encontraremos sentido a nuestra existencia. Y esto implica toda una relectura de la Sagrada Escritura a partir de los acontecimientos de la realidad que estamos viviendo. También hoy vivimos dentro de un conflicto. Y desde esa realidad violenta tenemos que releer la palabra de Dios, el Evangelio, y hacerlo vida hoy para darle sentido a nuestra vida y darle sentido a la vida de nuestros hermanos, que son multitudes que en ocasiones no tienen claridad hacia dónde nos dirigimos. En muchas de las ocasiones eso es lo más doloroso de el saber que el tiempo pasa, que la realidad se nos presenta como algo sin esperanza, algo que no se puede transformar, cuando en realidad sí es posible transformarla. Nosotros contamos con el proyecto originario de Dios, que es vida, que es paz, que nos anima para estos momentos difíciles de nuestra historia, que tiene mucho a decir en la búsqueda de soluciones. Crear un mundo fraterno, un mundo de diálogo, un mundo sano para todos y para todas. Nuestra casa común, dice el Papa Francisco. Jesús no niega su identidad. Él aprovecha e insiste que Él busca hacer la voluntad del Padre. Y al decir eso nos está invitando a nosotros a que ese sea el criterio de nuestra vida, de nuestra acción. El siempre ver cómo implementar el proyecto de Dios en nuestra historia. Y Él nos dice de varias maneras cómo hacerlo. Amando a los demás, poniéndose al servicio de la vida. Esto es lo que le va a dar sentido realmente a nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que en este tiempo de Cuaresma, que estamos en este proceso de conversión, que seamos fieles a la Sagrada Escritura, que en otras palabras, que la asumamos, que la actualicemos para que sea una palabra significativa para nosotros y para los demás en estos tiempos que nos han tocado vivir. Un tiempo de miedo, de inseguridad, un tiempo donde no todos tenemos lo necesario para vivir. Que Dios nos bendiga en este proceso.